Hola queridos y queridas, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el sociólogo Max Weber, que al igual que Marx, él define a las clases, pero no lo hace en términos productivistas, o mejor dicho, no solamente de acuerdo a la participación de los sujetos en el proceso económico, como lo hacía Marx. Para Weber, además de las definiciones de clase, también existen las definiciones estamentales. No obstante, Max Weber está de acuerdo con Marx en que las clases dependen de su capacidad adquisitiva de las mercancías en cuanto al valor del uso y agrega también la posesión de los medios de producción. Pero este autor realiza su definición, pero no lo hace solamente por medio de la provisión de bienes, sino que él también agrega dos criterios más, que son la posición externa del sujeto y el destino personal del mismo. Y entonces solo de esa manera se puede, según Max Weber, realizar una definición de clase. Entonces, por medio del primer criterio, Weber define tres clases, que son la clase propietaria, ¿sí?, la clase lucrativa y la tercera es la clase social. La primera, la clase propietaria, la va a definir como aquella que posee o que no posee propiedades. En esta primera, el nivel del patrimonio es el denominador principal de la clase. La clase lucrativa no es necesariamente la clase que posee los medios de producción o propiedades. La definición de esta clase radica completamente en el grado de éxito que ésta posee en el ámbito del mercado, es decir, si le va bien en los intercambios. Entonces, es una clase lucrativa de manera positiva, siendo negativa, al contrario, si fracasa en dichos intercambios, ¿sí? Depende cómo se mueva en el mercado. Pero Max Weber llama clase social a cómo afecta a la misma las llamadas situaciones de clase. Y nombra tres: provisión de bienes, posición externa y destino personal. Entonces, así se definen las clases de acuerdo a este autor, como una combinación tanto de la posesión de factores productivos como también de las posibilidades de éxito en el ámbito mercantil, es decir, en el mercado. Para Weber, como mencioné previamente, la clase no se define productivistamente, como el Marx, sino que también influyen los símbolos de estatus social, en otras palabras, lo que Weber llama como situaciones estamentales. Las situaciones estamentales son aquellas que influyen en el individuo, pero no a nivel de adquirir bienes consumibles o patrimonio, sino que influyen en ellos en la forma de privilegios, ya sean negativos o positivos. Estas situaciones no son tan deterministas como sí lo son las situaciones de clase, puesto que según Weber, el tener dinero y ser empresario no lleva necesariamente al individuo a pertenecer a un determinado grupo de estatus. Es decir, cómo lo ven. Al igual que con las situaciones de clase, en los estamentos también existen las valoraciones positivas y negativas, siendo estas definidas por la pertenencia de los sujetos a los distintos grupos de estatus. Consiguientemente, a diferencia de Marx, Weber afirma que las clases son definidas por mucho más que la participación de aquellas en el proceso productivo. Para dar un ejemplo, un pobre puede que gane un salario muy bajo, pero por vivir en un barrio que es considerado decente o de buena categoría, se le podría considerar el tener un mejor estatus que una persona que gana un mayor salario y que vive en un barrio con un estatus negativo. ¿Sí? Es como la visión que tienen los demás, ¿no? Por lo tanto, en Weber, la lucha de clases no es inevitable, sino que se da solamente en situaciones específicas y no solo entre determinados grupos. Entonces, a partir de acá, les propongo realizar en la página 20 y 21 del cuadernillo de Sociología la siguiente actividad, que dice: ¿quiénes pertenecen a tal o cual clase? ¿Sí? Ustedes pónganlo según sus palabras, qué les parece.
Después, en la segunda pregunta, pide cuáles son los criterios para encasillar a un individuo o un grupo de personas en una determinada clase. Y finalmente, describir diferencias y similitudes entre Weber y Marx. Entonces, a partir de ahí, bueno, les dejo unos minutitos para que hagan esto. Y me gustaría también hablar sobre el tema de las clases sociales en el mundo actual, antes de hacer el trabajo práctico final, que sería el tercer trabajo práctico de la materia. Entonces, el mundo actual podríamos decir que se caracteriza por la profunda desigualdad que existe entre los distintos países. De acuerdo a la situación económica, los mismos han sido incluidos en distintas categorías. Están los países que son llamados los países del primer mundo, que van a ser los países capitalistas que son considerados más avanzados. Después tenemos a los países del segundo mundo, que son menos ricos que los anteriores y están regidos por sistemas socialistas. Y los países del tercer mundo van a ser los países más pobres y fueron originados después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Esta terminología ha perdido actualidad, en realidad. En gran medida reflejaba una situación política existente durante los años de la Guerra Fría, ¿sí?, entre Estados Unidos y Rusia, donde competían, porque existía un mundo que era bipolar, que estaba caracterizado por la confrontación de los sistemas capitalistas y socialistas. ¿Sí? Por un lado, Estados Unidos, capitalista, y la Unión Soviética, que era socialista. Entonces, estaban representados por dos bloques que estaban encabezados respectivamente por, como decimos, Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética. La crisis de los países socialistas y la disolución de la URSS, que comenzó en los años 90, provocó la desaparición del segundo mundo. Entonces ahora solo hablamos de países del primer mundo, que son los más avanzados económicamente, y países del tercer mundo, que serían los países más pobres. También ocurrieron cambios en la orientación política de la mayoría de los países pobres, que durante la posguerra plantean una tercera posición equidistante de los dos bloques en pugna en esa época. Se ha señalado además que el tercer mundo incluye a países con grandes diferencias respecto a su avance económico y social. Otra clasificación de los países se basa en el nivel de sus rentas nacionales. De esta manera se habla de países de renta alta, de renta media y de renta baja. En todos ellos hay sectores sociales de posición más acomodada y otros más pobres. Sin embargo, los pobres son más numerosos que los países del tercer mundo y su pobreza es más profunda. Las clases sociales en Europa a finales del siglo XVIII, la cuna de la industrialización y de la clase obrera, allí se consolidó el moderno capitalismo industrial, que luego se extendió por el mundo. La distribución actual de las clases sociales en Europa se ha comparado a una pelota de rugby. Una gran clase media en el centro sería, y en cada extremo, una clase alta y una clase baja de proporciones mucho más reducidas. En los últimos años ha crecido la tercerización del empleo, es decir, el porcentaje de la población ocupada en el sector de los servicios, y los sectores medios abarcan de un 45 a un 50% de la población total en los países de Europa Occidental. El nivel medio de vida es alto, aunque con diferencia en los distintos países. No es lo mismo ser clase media en Europa que ser clase media en Argentina, que ser clase media en África, ¿sí? Dentro de los lineamientos anteriores, la estratificación ha sufrido algunos cambios en los últimos años. Ha aumentado entonces la distancia entre pobres y ricos, y los pobres se encuentran en peor situación. Se trata de una sociedad desigual, en la que ha crecido considerablemente la tasa de desempleo. Desde hace un lustro, el mundo atraviesa
una crisis económica, con lo cual los problemas sociales han aumentado en todas partes. Entonces, ahora el libro les va a proponer una pequeña actividad que dice que reflexionamos con el texto las clases sociales y el mundo actual y analizamos la imagen. ¿Sí? En la imagen se puede ver un abismo en donde hay dos carteles. Unos que dice que son los pobres, en el otro extremo están los ricos y en el medio, colgando, va a estar la clase media, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes tienen que poner qué interpretan a partir de eso. Y tienen que escribir con sus palabras la reflexión que realizan. Y el segundo punto pide nombrar las categorías de las clases sociales antes y después de la Guerra Mundial. ¿Sí? Recuerden que en este punto primero hablaban de países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo, y luego lo que ya se habla es diferente, ¿sí? Esa diferencia es lo que tienen que encontrar ustedes en el texto y hacer su reflexión. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de exclusión y marginalidad social. En el diccionario de Giner se define la exclusión social como el proceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan. En este sentido, exclusión es lo opuesto a inclusión o a integración social. El excluido es el individuo que está fuera sin poder participar de las posibilidades de otros, los incluidos o integrados al sistema social. Cierto grado de exclusión social es propio de la sociedad capitalista en cualquier circunstancia. Es normal la existencia de una tasa de parados o desocupados que forman lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva. Se trata de una mano de obra disponible que tiene posibilidades de encontrar trabajo en los momentos de auge económico. El número de desocupados aumenta mucho durante la crisis económica. La falta de participación política, económica, social y cultural se ha acentuado en el proceso de globalización en la última década del siglo XX. Este fenómeno, que no reconoce barreras geográficas, es considerablemente más acentuado en los países de menor desarrollo económico, en los cuales el impacto de la globalización económica ha sido mucho mayor. En ellos, las políticas de desregulación laboral y de ajuste fiscal han sido acompañadas por la crisis del estado de bienestar. La política estatal de atención a los sectores sociales más necesitados, y es por eso que frente a los cambios en curso se habla de un proceso de modernización excluyente, es decir, que deja al margen de toda participación a sectores sociales que son muy numerosos, desocupados de larga duración, a muchos de los cuales les resulta casi imposible recuperar un empleo formal. Los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo tienen muchas dificultades para obtener su primer empleo. La marginación social es también una situación de exclusión originada en la emigración o en las condiciones desventajosas que se imponen en ciertas sociedades a las minorías étnicas o raciales. También se designa como marginales a los delincuentes, a los vagabundos y a los pandilleros juveniles, que no están integrados a los valores centrales de su sociedad. Existe un gran interés científico por los grupos marginales. Entonces, sociólogos y antropólogos investigan cuáles son las características socioculturales de estos grupos. También indagan las condiciones estructurales que producen la marginación, sobre la hipótesis de que existe una relación entre los grupos marginales y la sociedad global. En este aspecto, parece probada la incapacidad del sistema capitalista de absorber a gran parte de la población en el mercado de trabajo, originando enclaves de pobreza y marginación social. Luego me gustaría hablar un poco, y ya casi terminamos, sobre pobreza y discriminación y las consideradas, entre comillas, clases peligrosas. Como fenómeno masivo, la pobreza
obedece a circunstancias sociales que impiden que las personas se inserten en el mercado de trabajo en condiciones dignas. Como hemos visto, se trata de un fenómeno universal que ha crecido considerablemente en los últimos años. La pobreza es una situación muy lamentable, que tiene múltiples repercusiones sobre quienes la sufren. Viviendas precarias, alimentación insuficiente o desequilibrada, mala vestimenta, escasas posibilidades de atender los problemas de salud y de educarse, una baja calidad de vida, en definitiva, que aumenta la mortalidad infantil, la ocurrencia de enfermedades evitables y acorta la expectativa de vida. Al vivir mal, los pobres tienen una mala calidad de vida y normalmente mueren antes. Otra condición que acompaña a la pobreza es la discriminación. Mucha gente que pertenece a los sectores medios inculpa a los pobres de su situación y dicen frases que generalizan y normalizan esto y dicen, por ejemplo, cosas como les gusta vivir así, no quieren trabajar, ¿por qué no se van al campo? El pobre es pobre porque quiere, ¿sí? Ese tipo de cosas lo único que hace es aumentar la discriminación, la desigualdad y normalizar esto y no está bien. Entonces, estas expresiones se escuchan frecuentemente. Entonces, para muchos los pobres constituyen una clase peligrosa, entre comillas, y los ámbitos que habitan, por ejemplo, las villas miserias o los barrios muy modestos, forman parte de la geografía del miedo. Se presume que sus habitantes son gente de mal vivir y muchos directamente delincuentes. Aclaremos que allí no falta un cierto número de facinerosos como ocurre en cualquiera de los barrios de todas las ciudades del mundo, aunque habría que verificar si su número excede estadísticamente el promedio urbano. Por eso, a los habitantes de los barrios de viviendas precarias les resulta difícil conseguir trabajos formales. Si manifiestan su domicilio real, entonces por ahí no lo llaman para un trabajo que querían, ¿sí? Y eso hace que sigan estando en una condición de pobreza. Sintetizando, para muchos, ser pobre es ser sospechoso, ya que muchas veces se los percibe como un riesgo para la propia seguridad. Sin embargo, hasta en este aspecto los pobres son los discriminados. Las estadísticas muestran que la inseguridad es mayor en los barrios modestos, que normalmente adolecen de falta de vigilancia. Y la última actividad que se plantea en la guía, en la página 24, nos dice: ¿cuál es la diferencia entre exclusión y marginalidad? Después pide a qué denomina Marx el ejército de reserva y finalmente, ¿estás de acuerdo con lo planteado en el texto Pobreza y discriminación? ¿Por qué? Reflexiona y redacta tu punto de vista. Bueno, esto por ahora. Les voy a dejar en el Classroom las preguntas del trabajo práctico obligatorio, que va a ser el último que vamos a hacer en este cuatrimestre. Nos vemos en una próxima clase. Espero que haya quedado todo muy claro. Chau, chau.